Hay una ventaja, hay algo que uno puede decir, es posible que haya viajado, porque Jerusalén era un sitio comercial muy importante. Ok. Hasta el día de hoy, políticamente, las guerras que se están dando allá entre palestinos y israelitas, judíos, es por el comercio, por el estatus tan importante desde Occidente a Oriente, que es un paso muy importante. Y de ahí venían de todas partes y salían para todas partes, Oriente, Occidente. Entonces, ¿es posible que hubiera podido viajar? Sí. Ahora de que José y María lo hubieran dejado de tan joven irse, es ya muy cuestionable. Los recursos para viajar, porque era costoso. O sea, viajar en esa época no es ahorita que usted dice, no, un envíen y cojo y saco una promoción y saco, embalo la tarjeta y me voy, y que 15 días y que fulano me recibe, y que en ese tiempo eran peligrosos los viajes, eran de meses y usted tenía que llevar unos recursos grandes porque usted sabía que iba, pero usted no sabía cuánto tiempo se iba a demorar. Muy bien, entonces es un misterio, como dice el padre, la vida de Jesús. De lo que más se sabe de la vida de Jesús es cuando Él regresa, de pronto tal vez de esos viajes que tuvo, estamos hablando ya de sus 30 años. Ya cuando él empieza su vida pública es lo que los evangelios recogen con más puntualidad. ¿Que estamos hablando de cuántos años? 30. Hasta sus 33. Exacto. O sea, 3 años de vida es lo que se sabe más oficial de Jesús. Claro. Todo el para atrás es un misterio. Es totalmente un misterio. ¿Qué es lo que pasa en la recopilación de los dichos y hechos de Jesús, que son los evangelios canónicos? Ajá. Ellos recogen lo que es la parte doctrinal, lo que sirve para, cuando es el año 60-70, ya después de la resurrección de Jesús, todos se miraron, hicieron reunión y dijeron, bueno, y si nosotros nos morimos, este cuento, ¿a quién se lo dejamos? O sea, esta tradición que nosotros tenemos, que hemos conservado, que hemos vivido, no, pues entonces sentémonos a escribir, porque es que Jesús no escribió nada. Entonces, son algunos de los apóstoles y sus sucesores que empiezan a escribir, bueno, ahora sentémonos. ¿Qué es lo más importante? Bueno, los milagros, lo más importante es que dio su vida por salvarnos, dónde estuvo, qué hizo, cuáles fueron sus recorridos. Pero tenemos que juntarlo para que tenga un sentido ideológico y teológico, de manera que nos sirva esta escritura para que la gente conozca qué es el mensaje y para qué vino Jesús. Entonces hay muchos detalles que quedan como el libro, por ejemplo, de los 12 años a los 30, no dice nada, hay un salto histórico y no aparece nada. Por eso todos esos vacíos históricos y vacíos litúrgicos y vacíos espirituales y vacíos teológicos, literarios, quedan para mucha especulación teológica. O sea que lo que logró Jesús en la humanidad lo logró en 3 años. En un proceso de 3 años, sobre todo el último año, que fue el más fuerte. Qué berraco, o sea, sí, uno diría, no, es que Jesús durante toda su vida luchó por hacer sus milagros y que la gente lo reconociera. Pues fue cuando apareció en los últimos 3 años que hizo su carrera y le dijo a la humanidad, aquí estoy yo, y lo que usted dice, padre, y el último año fue lo que, mejor dicho, hace que pues mucha gente diga, es el Hijo de Dios. Muchas personas duran 60, 70, 80 años tratando de dejar un legado. Y este hombre, 3 años. 3 años. Y que muere, resucita y sigue hasta el día de hoy teniendo vigencia. No pasa. Es que es lo que más uno se debe cuestionar del poder trascendente de Jesús. Oiga, y esa historia, padre, cuando él vuelve a los 30 años, que no sabemos nada para atrás puntualmente, ese cuento cómo es, él viene y arma su pandilla con sus apóstoles y empieza a ir de pueblo en pueblo diciendo, venga, muéstrenme, como yo decía ahorita al principio, como un mercadeo, como sus managers, diciendo, venga, tenemos a Jesús, llevémoslo, mostrémoslo, venga, paremos en este pueblo, haga un milagro, haga otro, que se empiece a regar la voz, como lo que hacen con un artista. Camine, damos una ronda, mire, conózcalo, es el berraco, hace esto, hace lo uno, listo, vámonos para otro sitio, y va empezando a ganar seguidores. Eso fue así más o menos, y se fue mostrando. Mire, Danielito, es así. Nosotros hoy en día tenemos que las redes, tenemos que el manager, que el promotor, que el que vaya a hablar con la emisora y que vaya a hablar con el otro. En este caso hay una persona fundamental, que es el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que él es el que hace la promoción, es el manager, el que se va pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, está en el desierto, van y lo buscan.
y él ofrece un cambio, una conversión, un bautizo, una purificación. El pueblo, la nación judía, las diferentes ciudades están mal teológicamente, están alejadas de Dios, económicamente están mal, subyugadas por muchos imperios, el último el romano que los tiene en la miseria absoluta, y llega como esta voz que clama en el desierto, dice la Sagrada Escritura, y él es el que se encarga de ir casa por casa, lugar por lugar, desiertos, y decir, mire, viene alguien más poderoso, viene alguien que yo no soy capaz de ni desatarle la sandalia, conviértase, cambien. Y lo tenían como un gran profeta, porque el nacimiento de Juan es especial. La misión que Juan tiene en el desierto, él se cría como los profetas en el antiguo. Lo restringen de todo, tiene que vivir en el desierto, tiene que acostumbrarse a comer lo que hay en el desierto y vivir una vida austera y de oración y de consagración. Entonces, el testimonio de Juan es muy fundamental porque es intachable. Toda la vida fue recta y empezaba a hacer su trabajo. Lo que pasa, siendo primo de Jesús, es que él todavía no sabía, él se dejaba llevar por el Espíritu Santo, pero él no sabía que Jesús iba a ser el Mesías. Yo le hago una pregunta, padre, y para entender ese tema como hace el padre, mostrándolo como si fuera hoy en día como el manager, y venga, bueno, tenemos que mostrar a Jesús, venderlo. Juan, ¿contra qué creencias se enfrentaba en ese momento? O sea, llegaba donde la gente, y en ese momento la gente, ¿en quién creía? Porque le decía mostrar a Jesús, un hombre poderoso, sí, el Hijo de Dios, pero en ese entonces la gente, ¿en quién creía? O sea, tocaba luchar contra qué creencia. Hay una gran ventaja, que es que en el Antiguo Testamento los profetas pronosticaron que iba a venir un Mesías. Okay. Pero no es un Mesías como Jesús. Era un Mesías que les iba a traer poder, que iba a unificar el pueblo de Israel, que los iba a poner en la cima como estuvo el rey David. ¿Tenía algún nombre ese Mesías? No, Emanuel, Dios con nosotros. O sea, la gente le preguntaba en ese entonces, ¿usted en quién cree? ¿Y en qué respondían? En Yahvé, que es el que soy, el que es el único Dios, pero tenían la ilusión de el Mesías, que es el Dios con nosotros, o sea, que Dios venía a salvarlos, pero no había un nombre como tal, no existía un nombre genérico, general, de decir es que se llama Yeshua, Jesús, ya. No se llama así, o sea, no tenían eso presente. Tenían. Lo otro es que en la teología judía, cada uno pensaba, cada grupo que desarrollaba su teología tenía un pensamiento muy diferente. Entonces los fariseos sí creían en los ángeles, en la vida eterna y en el Mesías. Los saduceos no, que tenían el poder, manejaban la economía, eran los sumos sacerdotes. Estaban los esenios, estaban los del partido cananeo, estaban los maestros de la ley, los levitas, los ancianos. Todos ellos tenían una visión diferente de Jesús, del Mesías. Pero parte fundamental del discurso de Juan es que ya el Mesías estaba cerca, era el tiempo del Mesías. Entonces el Mesías, según la Escritura y los profetas, iba a traer paz, iba a traer restauración, iba a traer economía, política. Entonces todo el mundo esperaba que fuera un guerrillero, un subversivo, que cogiera a los romanos y le dijera, hermano, aquí no los matamos, los sacamos y nos volvemos a ser potencia mundial, y que aquí todos como era el rey David y Salomón, me tenían que traer, pagar tributo, y que la reina de Saba y que el de aquí, el de Egipto, tienen que venir y me tienen que traer el oro, las riquezas, porque yo soy el mero, el dueño de esto y yo soy el poderoso. Esa era la visión de las clases media baja del pueblo judío en ese entonces. Hay una clase más alta, de línea farisea, donde sabían y entendían un poco, sobre todo los saduceos, una línea de los saduceos, habían saduceos que seguían a Jesús en lo oculto, en lo secreto, donde sabían de que él venía para salvar a la humanidad. No simplemente era una cuestión de un Mesías revolucionario que les iba a traer paz, dinero, fortuna, posición geopolítica, sino que también venía a salvar a la humanidad, a unir a la humanidad a Dios. Entonces, los que desde pequeños fueron formados en esa doctrina, hay una ventaja que el pueblo judío tenía de otros pueblos en el mundo, era que sí o sí, ustedes de los 4 años, 6 años tenía que ir a la sinagoga, y tenía que aprender a leer, y tenía que aprender a escribir, y tenía que aprender aritmética, matemáticas, la ley, la Torá,
porque la construcción del Pentateuco, del Antiguo Testamento, es una construcción de una sociedad teológica y una teosociedad, donde todo gira en torno a la ley de Dios. No es aparte como en otros lugares, no, es que esto es un estado, una república, y al lado está la iglesia o las religiones o lo que sea, ¿no? Entonces tenían que aprender la ley, tenían que aprender la Torá, tenían que aprender matemáticas, hebreo. Entonces muchos conocían de las profecías del Mesías. Entonces eso le da una apertura a Juan Bautista, que empieza a hacer su apostolado a tiempo atrás de que Jesús desapareciera, y eso hace un cambio estructural en el gobierno y en la organización judía, porque se vuelve un proscrito, se vuelve un problema para los saduceos, para las altas esferas del capitalismo y de la organización de Jerusalén, porque está llamando a un cambio, a una renovación. Y es que toda renovación espiritual también va muy de la mano a lo social y a lo económico. Entonces ellos dijeron, no, Herodes dijo, no, este señor yo no lo puedo dejar por ahí porque me va a hacer una revuelta. Y años atrás, desde Jesús pequeño, los romanos hicieron varias masacres. Pues desde ahí el Día de los Inocentes. Exacto. Cuando mandan a matar a todos los niños porque decían, está por ahí el nuevo y acaban de hacer, maten a todos. Aunque pues es muy cuestionable lo de la noche de los inocentes, ¿no? De los niños. Eso es largo de hablar, un día eso lo hablamos porque eso no es así como claro, lo vemos en las películas. Pero sí fue, pero uno hace las bromas del Día de los Inocentes y es a raíz de eso, ¿no? Claro. El asesinato de muchos niños. Que se dieron en diferentes momentos, y varias veces los romanos entraron y mataron a muchísima gente, a rebeliones pequeñas que querían sacar a los romanos. Lo que pasa es que obviamente el ejército romano, el más poderoso, organizado del mundo, contra unos 20, 30 mechudos con palos y con cuchillos y pequeños ahí, entonces quieren hacerse, entonces que llegaban ellos y llegaban, cogían, mataban a todos, los crucificaban. O sea, la crucificación viene antes de Jesús. Entonces, claro, ellos tenían un gran temor de que la alianza que los saduceos, los sacerdotes del templo, y el gobierno, un espurio gobierno que manejaba Israel, Jerusalén, tuviera que caer porque los romanos dijeron, yo ya no me aguanto más, yo ya no les doy libertades. Yo vengo y los acabo a todos porque mire esa recochita que usted me tiene, allá hay un grupo, que los celotes, que los traicioneros, que el de aquí, los de allá, y me están haciendo desastres, entonces yo no voy a permitir nada. Entonces es uno de los pilares por qué empiezan a perseguir a uno de los últimos más importantes profetas, pregoneros, si queríamos llamarlo de esa forma, Juan Bautista, y que le abrió la entrada a Jesús. Ahí vamos contando la historia de Jesús, y bueno, y logra finalmente esta entrada, gana sus seguidores y hace su pandilla, son sus apóstoles, ¿no? Sí, su parche, como dicen aquí en Bogotá. Su parche, su combo de gente, son sus apóstoles, empieza a hacer los milagros y se empieza a regar la voz de Jesús, 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 sus seguidores. Pero pasemos a esa parte, ahorita para que la gente haga preguntas y toda esa parte final que es bien interesante, padre. Listo, se riega el chisme y como usted decía, pues, y se cuenta en la historia, pues, le toca definir a Pilatos esto, ¿no? Cuando Pilatos dice, bueno, me han traído a este hombre Jesús, y el pueblo decide, y decide entre él, y ahí es cuando sube también al ladrón, a Barrabás, ¿no? Es la historia. Bueno, es que eso es un tema muy apasionante, porque desde la crítica textual, donde se analizan los hechos históricos realmente, hay muchas versiones. Entonces no es así tan exacto. Claro, de todo lo que estamos hablando es, pues claro, alguno puede decir es por aquí, no es por aquí. Uh-huh. Lo que más se ha contado es eso, como que dicen, bueno, ¿qué hacemos con este hombre? Y el pueblo decide que es el que tiene que ir a la crucifixión, como que es el que mátelo y suelten al ladrón. Sí, no. Bueno, Poncio Pilatos... Cuenta esa historia, que eso es la parte es final. Muy interesante. Porque ahí viene la parte que es lo que muchos queremos oír, o sea, que uno dice, bueno, listo, llegó la fama de Jesús, lo logró Juan, el manager, hizo milagros, pero ahora se le van encima a Jesús. ¿Y qué pasa a partir de momento? Porque ahí viene el momento de la crucifixión, que resucita y que sube a los cielos. ¿Cómo es esa parte de la historia final de Jesús aquí en vida? Bueno, Juan hace una gran parte,
Cuando decapitan a Juan, hay unos discípulos que quedan volando de Juan. Cuando Jesús empieza su apostolado, se integran a Jesús y otros él los selecciona. Jesús tiene una particularidad que es muy sui generis, él hace las cosas a su manera, y eso es algo muy impactante porque, por ejemplo, los rabinos de esa época, las escuelas de Gilem y todos ellos, era muy diferente, era el maestro que escogía, que los discípulos escogían al maestro y no el maestro a los discípulos, era diferente, y había unas cuestiones económicas y todo. Pensaban muchos, creían que Poncio Pilato fue un mito, una leyenda, hasta que en Cesarea Marítima hace unos años encontraron una placa donde decía Poncio Pilato, procurador romano. Entonces se dieron cuenta que sí era verdad. Otro acontecimiento cierto es que los sumos sacerdotes, por jurisdicción romana, ellos no podían tomarse la ley en sus manos. Ellos podían hacer un juicio que le hicieron a Jesús, que no fue un juicio, sino fue una imputación de cargos amañada para deshacerse de Jesús porque se había vuelto un problema. Al coger más fama que Juan, al ver que los milagros que los profetas habían hablado de que Jesús iba a hacer y los empieza a hacer, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, empieza a haber una revolución donde cientos de personas empiezan a seguir a Jesús. Ellos se preocupan terriblemente porque dicen, no, donde este coja tanto poder, nos vienen y nos matan a todos. Perdemos nuestra posición económica, perdemos nuestra posición judicial, el administrar a Jerusalén lo perdemos. Es ahí donde ellos organizan un plan donde una pieza clave es Judas Iscariote, el traidor, donde tienen que organizar la forma de coger a Jesús, porque muchas veces Jesús se hace público, Jesús muchas veces está en muchos lugares, pero les da miedo aprensarlo, cogerlo. Buscan desafiarlo, buscan engañarlo, buscan por debajearlo. Vienen los sabios más sabios, los levitas más inteligentes, Jesús los coge, les da 3 vueltas, los baila. Esto hace de que haya una gran ira y un desespero donde ellos tienen que buscar la forma de atraparlo. Entonces a alguien brillante se les ocurre, no, pues venga, cojamos a alguno de los discípulos, le untamos la mano, le damos mermelada y nos lo llevamos y que él nos diga cómo lo podemos coger y cuándo. Ahí es lo que el jueves en la noche santo conmemoramos, que es la prensada de Jesús. Lo llevan al Sanedrín, que eso también es discutible dónde lo hicieron, y ahí le hacen un juicio donde se burlan de él, donde lo cuestionan, donde buscan de todas formas algún delito para poderlo justiciar. No lo encuentran, pero tampoco tienen la herramienta de decir yo lo mato acá, porque ellos no tenían ese poder era romano. Y donde ellos lo hubieran hecho, los romanos vienen y lo ajustician. Entonces, ¿cuál es la máxima autoridad? Lo llevan hacia Poncio Pilato, lo presentan ante él. Y ahí es donde se da ese discurso que algunos cuestionan como legítimo, otros no, que es la presentación. Bueno, y es usted, el que más nos han mostrado toda la vida, ¿no? Exacto. El hecho es que sí se dio lo del Sanedrín. El hecho es que sí lo llevaron donde Poncio Pilatos, eso es histórico. Okay. Y donde Poncio Pilatos tiene que buscar la forma de deshacerse de él. Él no quiere problemas con el Sanedrín, porque eso le causaría dificultades a él, porque en el pasado él tenía, de esas incursiones que él hizo en Israel, una vez se le fue la mano y mató un poco de gente. Y ya había ante el emperador una notificación de lo que él hizo, donde el Sanedrín llegara y dijera, pues a él lo presionaron y le dijeron, hermano, si usted no hace lo que nosotros queremos, pues yo me voy hasta donde el emperador, y el emperador si no se la va a perdonar. Entonces él estaba como entre la espada y la pared y decide, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues busquemos una salida entre que la gente decida. Pero la gente ya estaba programada, ya estaba organizada, porque los sumos sacerdotes del Sanedrín los habían programado para que escogieran
a uno de los caudillos que estaban ahí. No se sabe si realmente Barrabás estaba ahí o fue tiempo después. Esas son incógnitas que la crítica textual cuestiona mucho, pero el hecho es que ahí es que deciden crucifíquelo, al otro suéltelo porque el otro es un líder. Y lo torturan y lo matan. Exacto, hay humillación, hay tortura, que es desgarrador, es más terrible de lo que nosotros vemos en la Pasión de Cristo. Es fuerte, ¿no? Para mí ha sido de las mejores representaciones, aunque es muy fuerte, pero es muy fuerte. Y él parece que todavía es más fuerte aún. Sí, eso es un 10%, según las investigaciones, y cómo los romanos destrozaron, ellos se volvieron especialistas, ellos no inventaron el martirio ni la crucifixión, pero se volvieron especialistas, sádicos. Y todo lo que hicieron con Jesús está, no solo a Jesús se lo hicieron, sino a muchas otras personas está registrado. Y uno puede organizar un marco donde uno dice, sí, mire, todo esto le tocó pasar a Jesús. Porque los sumos sacerdotes y los romanos querían un escarnio público. ¿Cuál era el objetivo de la crucifixión? De que usted se llenara de pavor, de pánico, al ver el cuerpo que se va descomponiendo, la sangre que va brotando por ese madero. Entonces ellos llegaban y decían, bueno, hay 1000 que matar acá porque son revoltosos. Voy a coger 100 y a los 100 los voy a crucificar. Entonces psicológicamente, mentalmente, eso es devastador. Muy diferente que los coja, les dio cuchillo, lámina, como dice el viejo Esteban, y los mandó para el otro lado. Pelearon, listo. Pero padre, usted ver a su padre, a su hermano, a mujeres. Hijo de madre, son las 9:51. Quiero terminar la historia de la vida de Jesús antes de las 10 para que en la otra hora le hagamos preguntas al padre, que esta historia es muy chévere. Entonces, ahí pasemos a algo que es bien interesante y bueno, lo crucifican. Pero en estos minuticos que nos quedan, ahí ¿qué sucede después? Que esto es lo que hace que Jesús, la gente diga, si era el verdadero, resucitó, subió a los cielos. Entonces, a él lo crucifican. ¿Y ahí qué pasa, padre? ¿Cómo es ese desenlace para el final de Jesús? Que se lo llevaron, que después no aparece el cuerpo y que después subió y lo vieron subir al cielo. ¿Cómo es esa parte final? Bueno, esta es la parte más importante y donde está fundamentado las raíces, el esqueleto, las bases doctrinales del cristianismo, el catolicismo y del nuevo camino. El nuevo camino, los cristianos en esa época, o los nazarenos lo llamaban, nació no de todos los milagros y las sanaciones que Jesús hizo y las predicaciones, sino de su muerte y resurrección. Entonces lo flagelan, lo ponen a caminar hacia el Gólgota, no se sabe cuánto tiempo fue, esas son otras cuestiones de las curiosidades. Un día vamos a desmenuzar todo eso para que lo podamos entender. Lo llevan al Gólgota y ahí lo crucifican. Un viernes, de 12 del mediodía, la hora nona, hasta las 3 de la tarde, donde muere. Son 3 horas de agonía, porque pues el martirio anterior fue terrible y ya llegaban las últimas. Lo bajan de la cruz, ¿por qué? Porque viene el Sabbat, viene el fin de semana y para ellos todo lo que es la purificación de los muertos es contaminante, ¿no? Entonces tienen que hacer rápido esa gestión, se lo llevan a un sepulcro de José de Arimatea, y esto volvemos al principio cuando hablábamos de que a un familiar, yo les mencionaba, se habría llevado por un tiempo a Jesús. Ese familiar es José de Arimatea, que era sumo sacerdote de una línea farisea, pero que tenía mucho poder y recursos económicos, era comerciante y viajaba por muchos lugares, muy posible que se haya ido con él a viajar. Y ahí es donde ocurre algo que él les había comentado. Primero está en la escritura, en los profetas, y segundo, toda la parte doctrinal, teológica que había comentado y les había dicho a los apóstoles. Pero los apóstoles no entendían bien qué era el asunto, porque ellos esperaban todavía tener una visión muy errada de ese Mesías como rey, como terrateniente, como que les iba a solucionar los problemas, y que ellos acá, o sea, él se iba a tomar el poder, iba a entrar al santuario, al templo de Jerusalén, y que a ellos les iba a dar sus puestos como ministro, como alcalde, entonces les iba a arreglar la situación. Ellos todavía no entendían bien cómo era la cuestión. Cuando muere, ellos quedan profundamente decepcionados como lo cogen a Jesús, que Jesús no ofrece
pelea, no hace de que ellos, Pedro, hay un testimonio donde Pedro va y le corta la oreja al centurión y Jesús viene y se la coloca y le dice: Pedro, el que hiero mata, hiero muere. Y ahí quedan decepcionados, queda como la escritura dice, quedaron como ovejas sin pastor, decepcionados, dejaron todo, lo están siguiendo, no les faltaba nada, están súper bien porque todo se repartía en la comunidad, quedan decepcionados terriblemente, con miedo, pánico de que los fueran a coger y les hicieran lo mismo. Todo ese plan, ese proyecto de todos esos años, 2, 3 años, lo que hubieran seguido a Jesús, se desmorona. Ellos caen en un dolor, en un sufrimiento, primero porque se crearon unos lazos afectivos muy grandes. No era solo el maestro, no era solo que él dijera yo soy el Señor, él se volvió un amigo, un hermano muy cercano a ellos. ¿Qué es lo que sucede? Ellos quedan devastados. Ahí las únicas que permanecen y están pendientes de todo el proceso. Vemos cómo a Pedro lo niega 3 veces antes que cante el gallo. Los apóstoles están encerrados por allá en lo oculto porque tienen miedo a que los coja. Por allá Pedro es el único que como medio se asoma a ver qué es lo que está pasando, y Juan. Y las mujeres son las que están todo el tiempo al frente de la cruz y son las que están presentes en todo el proceso. Entonces, ¿qué quedó? No, lo único es hacer el proceso ya de arreglar el cuerpo de Jesús. Lo llevan a un sepulcro que José de Arimatea lo da, que es de la familia de él. Ahí depositan el cuerpo y entre la noche del viernes y durante todo el día del sábado se produce el milagro más extraordinario, que es la resurrección de Jesús. Ya desaparece el cuerpo, no saben qué hacer. Al domingo pues entonces las mujeres son las que primero van a embalsamar el cuerpo a ver qué es lo que está sucediendo y encuentran de que ya el cuerpo de Jesús no está. Para hacerse lo más corto, porque ya me está mirando Daniel que hubo, que apúrele, que necesito preguntarle, que hágale, que mire. Empieza lo primero que llega, la María Magdalena es una de las primeras, y las Marías destruidas porque se llevaron el cuerpo y ellas no saben qué hacer, están destrozadas porque lo querían profundamente. Un ángel o un espíritu de luz, dice así la traducción en griego, se les aparece y les dice: no, el que ustedes piensan que está muerto, él ya no está ahí, él vive para la vida eterna y está con nosotros. Y ahí empieza toda una serie de cosas. Ellas salen a correr, van y visitan los apóstoles dicen que no me hablen mentiras porque yo no voy a creer eso, a él lo mataron y ya se acabó esta vaina y no me venga a convencer, que mire que se lo llevaron, que no sé qué, que ya no está y que un ángel se me apareció y le dijo. Entonces ellos dijeron: no, eso es pura mentira. Y empieza entonces una serie de apariciones extraordinarias a todos los apóstoles y a más de 500 personas. Hay un testimonio de Pablo, cuando Pablo está en Jerusalén, y uno de tantos testimonios es que él encuentra que más de 500 personas vieron a Jesús manifestándose, haciendo milagros y apareciéndose a los apóstoles en varias ocasiones, algunos en un conjunto, todos reunidos, otras veces a unos más en grupitos de a 2, de a 3, a otros así como de los 500. ¿Esas apariciones cuánto tiempo fue más o menos después de la muerte o de la resurrección, digámoslo así? El domingo empezaron y posteriormente 40 días más. 40 días más. 40 días y al más. final sube a los cielos. Él subió a los cielos. ¿Cómo es esa parte? Bueno, él subió a los cielos cuando, antes de Jesús, la gehenna, el abismo, el mundo intermedio, un caos, bueno, hay diferentes palabras para hablar de este Ares. Es un lugar donde, un depositorio donde los espíritus no podían ir al reino de los cielos porque estaba negada esa puerta. Por eso Jesús es el camino, la verdad, la vida y la puerta, la luz. Tiene que bajar a los infiernos, al Ares. ¿Qué es a los infiernos? Es a ese mundo, no es que haya bajado a los infiernos donde está el cachón como tal, que nosotros escuchamos, sino es a un mundo, a un abismo, a un lugar de reclusión para liberar esas almas, para llevarlas al reino de los cielos.